Queridos hermanos, Dios les bendiga. Feliz y lindo y santo sábado. Ya estamos en la lección 11. Y la lección 11 dice apostasía e intersección. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la iglesia en estudio. Pero esta semana me estará acompañando el pastor Ever García Reyes. Pastor Ever, bienvenido, y es un gusto, pastor, tenerlo semana tras semana. Y gracias a usted por la invitación y gracias también a nuestros hermanos que nos acompañan en esta hora para estudiar la escuela sabática. Ahora, día con día vamos a ir aprendiendo algo nuevo para que nosotros vayamos, ¿cómo se dice? Viendo, ¿verdad?, lo que pasó aquí, por ejemplo, el tema, ¿no? Apostasía e intercesión. ¿Qué es lo que sucedió? Los temas importantes que Dios nos quiere revelar para beneficio nuestro. Amén, hermanos. Queridos hermanos, queremos invitarles, antes de entrar de lleno a la lección, queremos invitarles que vayamos de rodillas para pedir la dirección del Señor. Oremos. Querido Padre y Dios eterno, a través, Señor, de los méritos de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y sabiendo que Él intercede por nosotros en cada momento, venimos en esta hora, Señor, pidiendo su perdón primeramente y su gracia delante de su presencia. Sí, bendícenos en esta hora aquí y a nuestros oyentes en donde quiera que se encuentren, Señor. Que la bendición de Jehová los acompañe. Suple sus necesidades en esta hora y a nosotros ayúdanos, Señor. Que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros, en nosotros, para que Él sea el Maestro, que Él nos revele lo que usted quisiera revelarnos a través de su palabra y que podamos, Señor, ser edificados espiritualmente. Y todos, Señor, podemos también aprender más cada día y ser transformados a la luz de su santa y divina palabra. Sí, Señor. Gracias, Dios, por su amor, su misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Bueno, queridos hermanos, hoy estaremos viendo apostasía e intercesión. Vamos a ver lo maravilloso que Dios puede hacer en el ser humano cuando uno se pone en las manos de nuestro Dios. Texto de memoria lo encontramos en Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es el texto de memoria. Para el día domingo estaremos viendo liderazgo fallido. Y el texto bíblico lo encontramos en Éxodo 32, versículo del 1 al 6. Para el día lunes estaremos viendo la idolatría y el mal. Texto bíblico, Éxodo capítulo 32, versículo 6. Y Salmo 115, versículo del 4 al 8. Y para el día martes estaremos viendo rompiéndose a sí mismo. Corrompiéndose a sí mismo. Éxodo 32, versículos 7 y 8. Y para el día miércoles estaremos viendo la justa ira de Dios. Texto bíblico, Éxodo 32, versículo 9 al 29. Y para el día jueves estaremos viendo intercesión. Éxodo 32, versículo 30 al 32. Bueno, pastor, interesante, ¿no? Apostasía e intercesión. Intercesión, sí. Vamos a estudiar en estos momentos como introducción, ¿verdad? Porque vemos a la apostasía que el pueblo tuvo al pie del Sinaí y la intercesión de Moisés, ¿verdad? Porque realmente el pueblo se corrompió, como decía. Moisés, una vez que subió al monte Sinaí, donde Dios le dijo que subiera porque le iba a dar las tablas del pacto.
O sea, porque Dios, una vez que habló, lo hizo audible, ¿verdad? Y todo el pueblo escuchó. Pero como el pueblo no quiso escuchar más, entonces Moisés tomó el lugar y se subió al monte para recibir las tablas ahora escritas. Pero mientras Moisés estaba en el monte, 40 días, el pueblo se desesperó. Pastor, perdón que lo interrumpa. Para los hermanos que quizás nos están viendo por primera vez y que no son de nuestra fe, ¿no? Queremos explicarles qué es exactamente lo que había escrito en las tablas que el Señor le iba a entregar a Moisés. Sí, eran la tabla de los 10 mandamientos. Exactamente. El decálogo, como dicen, ¿verdad? Y por cierto, escritos por el mismo dedo de Dios, ¿no? Correcto, sí, que era para beneficio, porque ellos habían hecho un pacto con Dios, que iban a obedecer. Pero Dios le quería mostrar la semana pasada, ¿verdad? Que tuvo la escuela sabática o la antepasada, vieron las leyes que Dios le quería dar a su pueblo, ¿verdad? Para que vieran que era un Dios justo para con ellos. Y quería, ahora esas leyes eran buenas y Moisés subió allá para recibir, pero el problema es que el pueblo, el líder visible que tenía, no estaba ahí presente, se había ido. Y entonces el pueblo se desesperó, como dice aquí la lección. El pueblo de Dios dice, aunque Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días. La pregunta es, dice, ¿qué sucedió? El pueblo de Dios se apartó de él y adoró un ídolo, el becerro de oro. Y ya poco a poco vamos a ir viendo la lección. ¿Cómo fue que ellos llegaron a ese extremo de adorar un becerro de oro? Ahora, como tema de introducción dice, puede haber muchas respuestas. Nosotros podemos tener muchas preguntas, ¿verdad? Porque siempre hay una interrogante. ¿Por qué lo hicieron? Y aquí hay muchas interrogantes y lo vamos a leer. Dice aquí, la primera interrogante es, ¿al caso el pueblo no entendió quién era Dios en realidad? Esa es una pregunta. ¿O fueron sus poderosas experiencias con Él eclipsadas por sus deseos carnales y pecaminosos? Esa es otra pregunta. Ahora, la otra es, no apreciaban lo que Dios había hecho por ellos, sino que lo daban todo por sentado. ¿Estaba su entendimiento nublado o estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera pecaminosa de pensar? ¿O eran simplemente desagradecidos para con las misericordias acciones de Dios en su favor? Otra pregunta sería, ¿olvidaron tan rápidamente los poderosos actos de Dios? ¿O podía adjudicarse el fallido del líder que quedó, que era Aarón, ¿verdad? Puede haber muchas interrogantes, pero lo que vamos a aprender ahora es la misericordia de Dios, que es lo más maravilloso, porque de entre todas esas preguntas, cualquiera que haya sido las razones de tan terrible apostasía es que podemos extraer, esta es que Dios es misericordioso, aún en el grado de pecaminosidad del pueblo. Pastor, podemos ver el enojo de Dios, ¿no? En Deuteronomios 9:20, que Dios quería destruir a Aarón porque Aarón se había quedado a cargo Era el líder. Era el líder y se había quedado a cargo del pueblo. Exactamente. Pero realmente a Aarón le faltó decisión, coraje, sí, para poner en primera lugar a Dios. Sí, la lección del día de mañana vamos a ver por qué el liderazgo falló. Y eso vamos a aprender, pero lo importante es aquí aprender la misericordia de Dios, ese es un punto. Y el otro punto es, ¿por qué sucedió? ¿Quién incitó al pueblo? ¿Por qué el pueblo llegó a una apostasía? Ahorita vamos a ver, porque el comentario, ¿verdad?, del don profético nos dice qué es lo que realmente pasó. ¿Qué le parece, pastor? Vamos al comentario. Vamos al comentario. Fíjese, pero antes de que vayamos al comentario, fíjese, en el libro de los Salmos, hablando del salmista David, habla de lo maravilloso que fue Dios en el Salmo 106. Vamos al Salmo 106, versículo 13. Dice, y ahí fíjese, dice, porque olvidaron, 106, dice aquí, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Ahora vamos a pasar al 21 al 23. 21. Ok, dice, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Versículo 22.
maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Versículo 23. Y trató de destruirlos, dice, de no haber interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Dice que olvidaron las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad? Y ese es un gran problema para el pueblo de Dios, que siempre, ya lo leímos en las clases pasadas, que el pueblo siempre olvida lo maravilloso que ha sido Dios con su pueblo. Ahora, si ponga el 1, hermano, por favor, el verso 1, porque ahí dice, fíjese, porque estamos viendo lo que es la misericordia de Dios. Dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que es Dios. Y por eso es que perdonó al pueblo, ¿no? Pero gracias a la intercesión de Moisés. Pero ahora vamos a ver el punto crucial, por qué ellos hicieron esta grande apostasía en contra del Señor. Vamos al don profético ahora, vamos a mostrarle. Ahí está. A ver si lo podemos proyectar, por favor. Ahí está. Miren, hermanos, bien lindo que la sierva del Señor, cómo lo menciona de una manera magistral. Dice, fue la multitud mixta que vino de Egipto como los israelitas, la principal impulsora de este terrible alejamiento de Dios. Miren, hermanos, fue la multitud mixta. ¿Qué es mixta, hermanos? Que se mezclaron. Fueron aquellos que se mezclaron. Ahí dice, se les llamaba multitud, porque los hebreos se habían casado con los egipcios. Hubo una mezcla, la verdad. Porque los hebreos habían casado con los egipcios. Vamos a la próxima. Si los hijos de Israel habían visto a Moisés subir al monte y entrar en la nube mientras la cima de la montaña estaba en llamas. Esperaban su regreso todos los días. Y como no volvía del monte tan pronto como esperaban, se impacientaron. Especialmente los egipcios creyentes que salieron de Egipto con las huestes hebreas e impacientaron y se rebelaron. Eso es correcto. Miren, hay un dicho, pastor, queridos hermanos, hay un dicho en el mundo que dice que una manzana podrida pudre las demás. Sí, correcto. Sí, porque el problema es que el pueblo se mezcló y hubo una multitud, ¿verdad?, que se unió al pueblo de Dios cuando salió de Egipto, porque habían familias ahí. Creían, ¿verdad?, entre comillas, en ese Dios maravilloso que los iba a liberar y se vino junto con ellos. Pero ellos, la idolatría realmente no había salido de ellos, ¿cierto? Entonces ellos incitaron al pueblo a pecar. Dice que no tuvieron paciencia, ¿verdad? La paciencia es uno de los dones del Espíritu Santo. Y el problema es cuando viene la impaciencia, lo vamos a hablar humanamente, cuando no se cumple algo en nosotros, en un momento crítico, buscamos respuestas, soluciones rápidas. Y buscamos y podemos equivocarnos. Ahora estos hombres, como no estaba el líder, dijeron a Aarón, haznos dioses. Querían un líder visible y querían algo que sea tangible, ¿no? Un Dios, querían verlo. Pero cuando Dios les habló allá no vieron a nadie. Sin embargo, ellos querían algo en que pudieran tener fe. Entonces, sin embargo, hoy, en estos tiempos, yo les pregunto a ustedes, porque la hermana White menciona, ¿verdad?, el don profético, menciona que hoy en día existe ese también. Existe la multitud mixta en el pueblo de Dios, porque el diablo siempre infiltra el pueblo de Dios y lo hace pecar para con Dios, para que peque y quebrante sus leyes. ¿Y a dónde te lleva el pecado? La muerte. Tengo una cita aquí en la iglesia remanente, es una matutina. Fíjese lo que dice aquí. Mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas
que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. El diablo no ha cambiado. No, es la misma estrategia que usa en estos días, también lo usa, ¿verdad? Y esta multitud mixta que salió lo llevó, claro, no podemos echarle toda la culpa a la multitud mixta. Ellos lo incitaron, pero también el pueblo de Dios había escuchado a Dios. Y habían visto tantos milagros. Correcto. Entonces no podemos echar la culpa, porque el pueblo de Dios conocía a Dios en cierta manera, ¿verdad? Y aparte del pacto, cuando se escuchó, decía la ley de Dios, cuando lo escucharon, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando le dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, fíjense lo que estaban haciendo. Es algo impresionante. Sigamos leyendo. Vamos a continuar con la otra lámina. Una gran multitud se reunió alrededor de la tienda de Aarón y le dijeron que Moisés no volvería nunca, que la nube que hasta entonces lo había guiado descansaba ahora sobre el monte y que ya no dirigiría su ruta a través del desierto. Deseaban algo que pudieran contemplar y que se pareciera a Dios. Que se pareciera. Pastor Every, queridos hermanos, qué peligroso es desviarse del Señor o desviar nuestra mirada, sí, del Señor y poner nuestra mirada en cosas terrenales. Terrenales. Terrible. Correcto. Porque mucha gente, ¿verdad?, quisiera ver a Dios. Y hoy, claro, más adelante lo vamos a ver lo que es la idolatría. Porque quisieran tener un Dios tangible, que lo pudieran ver, que les hable. Pero Él nos habla a través de su palabra, ¿cierto? Porque hay una distinción. Los hombres que estamos aquí, ningún hombre se asemeja a Dios. Nadie puede salvar ni perdonar los pecados. Vamos a ver la otra lámina. Recordaban los dioses de los egipcios y Satanás aprovechaba esta oportunidad, en ausencia de su líder designado, para tentarlos e imitar a los egipcios en su idolatría. Sugirieron que si Moisés no volvía nunca a ellos, podrían regresar a Egipto y ganarse el favor de los egipcios, llevando esta imagen ante ellos, reconociéndola como su Dios. Vamos a la próxima. Aarón se opuso a sus planes, hasta que consideró que el pueblo estaba decidido a llevar a cabo su propósito y dejó de razonar con ellos. Los reclamos del pueblo hicieron que Aarón temiera por su vida y en vez de levantarse noblemente en defensa del honor de Dios y confiar en su vida en las manos de quien había obrado maravillas en favor de su pueblo, perdió su valor, su confianza en Dios y cedió cobardemente a los deseos de un pueblo impaciente, y esto además en oposición directa a los mandamientos de Dios. Uy. A eso fue lo que pasó. El siguiente dice, a ver, pastor, léalo. Dice, hizo un ídolo y construyó un altar en el que ofrecían sacrificios a ese ídolo. Y Aarón se resignó a oír al pueblo proclamar: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué gran ofensa, Jehová! Hacía poco que habían escuchado la proclamación de la ley de Dios desde el Sinaí en medio de las más sublimes demostraciones del poder divino. Y cuando su fe fue puesta a prueba, al alejarse Moisés de ellos por algunas semanas, se dedicaron a la idolatría que había sido tan recientemente especificada y expresamente prohibida por Jehová. Al hacerlo, transgredieron el primer mandamiento y el segundo mandamiento. La ira de Dios se encendió contra ellos. Wow. Quebrantaron el pacto, los mandamientos de Dios. Hicieron un Dios, ¿verdad? A través del becerro de oro. Hicieron un Dios, pero también hicieron idolatría. Cuando la ley dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y por ese detallito murieron como 3,000 personas. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, queridos hermanos, sé que el tiempo nos ganó, pero queremos invitarles que nos acompañen para mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga. Amén.